Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Qué placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. Estudiaremos esta semana la lección 13 para el 24 de junio del 2023. Encendidos con la gloria de Dios. Y esta lección concluye el trimestre segundo del año 2023. Estamos avanzando en el año, Clara. El tiempo se está yendo tan rápido, Johnny Ramírez. ¿Nos diriges en oración? Oremos. Gracias te damos, Padre, por tu amor. Gracias, Señor. Tu bondad y tu misericordia. Gracias. Ayúdanos a honrarte con nuestras vidas y a serte fieles. Eso es lo que queremos, Señor, servirte. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Clara Mercedes, el estudio de esta semana nos concluye la revisión del libro de Apocalipsis, que ha sido muy rápida y que nos ha dado grandes incentivos para acercarnos a nuestro Señor. Y nos toca comenzar con Apocalipsis 12, una historia especial de amor. Ay, qué lindo es el amor, Johnny Ramírez. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol y con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, gritaba con dolores de parto y sufría angustia por dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto le hubiera dado a luz. Ella dio a luz un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado ante Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado para ser alimentada allí durante 1260 días. ¿Viste la misma profecía que estudiamos la semana pasada? Sí. Tan importante que aparece tantas veces. Así que este es el mismo conflicto. Y en esta oportunidad la historia de amor, por supuesto, está representada por la mujer. La mujer está embarazada. Y los embarazos son manifestaciones de amor cuando son bendecidos. Y en este caso es un amor muy bendecido. Y es un amor de una sierva de Dios. ¿Quién será esta sierva de Dios? Porque si es una mujer y está pariendo a Jesús y sabemos que el nombre de ella es María, la diferencia es que esta María no tenemos que verla como igual a Dios. La Escritura dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que ha dicho el de parte del Señor. Porque la historia esta no nos dice que ella es igual a Dios. Pero fuera María o fuera la iglesia, la que da a luz a Jesús, y que tiene los 12 apóstoles en su cabeza, lo que queda claro es que esta persona que está dando a luz, esta mujer, es la buena. Es la que está del lado de Dios. Eso nadie discute. Y ella tiene que irse huyendo al final. ¿Cómo te sientes tú al pensar en esta mujer? Imagínate que tú hubieras dado a luz y después de dar a luz te llevan el hijo hasta el cielo y tú tienes que irte huyendo porque hay un dragón detrás de ti. ¿Cómo te hubieras sentido? Ay, eso debe ser terrible, Señor. Pero es una historia de amor, Clara. Sí. Porque esto no es la historia. Y una parte interesante de la historia, Johnny Ramírez, es que se había hecho provisión para la mujer. Exacto. Para alimentarla en el desierto por 1260 años o días. Sí. Así que la historia, esto es un pequeño detalle. Esto es un tiempo definido. ¿Y este tiempo quién fue el que lo dio?
¿Quién es el que controla? El que controla es Dios. Como estudiamos la semana pasada, Dios es el que controla, Dios es el que da tiempo. Por eso es que hay un tiempo definido. Y esta mujer llega entonces al desierto y allí es aparejada, allí es protegida y allí es liberada también. Y la historia termina con la gloria de Dios y con Dios teniendo control de todas las cosas. Esta historia, Clara Mercedes, es una historia no del dragón rojo que aparece aquí, no es de las 7 diademas y de los 10 cuernos y de las 7 cabezas. Todo eso no es la historia es de la mujer y del niño de la mujer. Este niño que ha sido arrebatado a Dios, que va a reinar. Es la historia de un amor, de una madre, que su hijo va hasta el cielo y que viene a reinar a la tierra. ¿Cómo te sabe eso en la boca? Me sabe maravilloso. Estalló entonces una guerra en el cielo. Así que el niño que subió de la madre fue allá a pelear y ahora aquí le dan nombre. Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y el dragón y sus ángeles pelearon. Pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Así que han sido arrojados. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Oí una voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. Así que este dragón, su gran mal, no es lo que hace en la tierra de destrucción, que es todo va a ser pasajero. Y no importa cuántas personas pueda matar, solo va a matar las que Dios le permite matar. Su gran anatema fue que estuvo acusando delante de Dios. Y Clara, ¿cómo tú te sientes cuando te vienen a acusar a tus hijos? ¿Te acuerdas cuando estaban en la escuela elemental y alguien los acusaba de que habían hecho algo malo? ¿Cómo es que tú te sientes? Explícanos. Un dolor grandísimo. ¿Y qué es lo que tú deseas hacer? Defenderlos. Defenderlos. Y eso es precisamente lo que hace Dios, defendernos. Porque esa sonrisita que a ti se te puso en la boquita cuando tú pensaste en tus bebés y cómo tú estarías dispuesta a hacer cualquier cosa para protegerlo, es la misma sonrisa que se le esboza en la cara a Dios cuando piensa en ti y en mí. Cuando piensa en los que le aman, en los que le buscan, en los que se han entregado. Y mira entonces cómo sigue la historia. Te quedaste en el verso 11. Y ellos lo han vencido por causa de la sangre del cordero. Dilo de nuevo con más gusto. Y ellos lo han vencido por causa de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Así que, ¿quién ha vencido, Clara? ¿El dragón con todas las cabezas y todos los cuernos? No. Los que vencen son los hijos de Dios, porque el Cordero de Dios y su sangre han dado la retribución, han dado el fin, la victoria. Verso 12. Por esto alégrense, oh cielos, y los que habitan en ellos. Detente ahí, Clara, detente ahí. Alégrense, oh cielos, y los que habitan en ellos. ¿Tú estás contenta junto con los cielos? ¿O tú te estás enfocando en contarle los cuernitos a la bestia? ¿Estás tú enfocada en saber lo que significa cada coronita y cada cuernito? Claro que no. ¿O estás tú enfocada en disfrutar y en alegrarte como la profecía señala que te debes alegrar? Vuelve a leer el verso 12. Por esto, alégrense, oh cielos, y los que habitan en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes y tiene grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo.
¿Y quién es entonces el que da tiempo y quita tiempo? Y pone Dios. Dios, el que le puso 42 meses, 1260 días, o tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Ese es el que está en control. Ese es. Es la historia de Dios y es la historia de cómo Dios triunfa y es la historia de cómo Dios está en control. Pero la historia sigue, Clara Mercedes. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero le fueron dadas a la mujer 2 alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde recibe alimento por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. El que está en control, el que da los tiempos, el que señala el espacio de tiempo que le toca a cada cual en cada lugar, ha dicho que el triunfo está consumado. Johnny, y aquí volvemos a lo mismo en este capítulo, donde ella recibe alimento por tiempo, que eso significa un año, 360 días, y tiempos 2 años, que son 720 días. y la mitad de un tiempo es la mitad de un año. Entonces Correcto. son 3 años y medio, que si contamos los días es equivalente a 1260. Correcto, que es lo mismo que 42 meses, porque el mes bíblico tiene 30 días, el año bíblico tiene 360 días, y de esa manera es que lo contaban. El verso 15, Clara, sigue la historia. Tras la mujer, la serpiente echó de su boca agua como un río, para que ella fuese arrastrada por el torrente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y él se puso de pie sobre la arena del mar. Clara, ponerse de pie sobre la arena del mar, vamos a discurrir ahora qué quiere decir y cómo triunfa Dios. Pero el detalle más importante es que Dios triunfa. Amén. ¿Tienes tu duda que Dios triunfa, Clara Mercedes? Claro que no. Dios tiene la capacidad, Dios tiene el poder, Dios es el que está en control. Dios le pone el tiempito. Y para nosotros puede parecer muchísimo tiempo, 1260 días. Pero para Dios, ¿cómo es el tiempo? El tiempo es irrelevante. Johnny, un ejemplo que podemos notar es si nos vemos nosotros y vemos una hormiguita, Ajá. que la hormiguita está caminando con las otras hormiguitas, son tan pequeñas y no tienen noción del tiempo como nosotros tenemos. Entonces, esto es un ejemplo equivalente a nuestra comparación con Dios. Somos muy pequeños y Dios es tan grande que para Dios Y si Dios... 1000 años es como un día o menos. 1000 años es como un día y un día como 1000 años, como lo declaró Pedro. Clara Mercedes, nosotros tenemos siempre dos opciones. O darle importancia a todo el alboroto que está haciendo el malcriado. ¿Quién es el malcriado? Esa serpiente. Esa serpiente. Es una serpiente malcriada. Todo lo que puede hacer es malcriadezas. Porque aunque mate, Dios vive. Aunque quite la vida, Dios da la vida. Aunque haga sufrir, Dios lo pone a reírse. Así es. Dios es el que está en control. Y el tiempo de este enemigo es controlado. Es definido. Pero el tiempo de Dios no es definido. ¿Sabes otra cosa que es definida, Clara? Que Dios enviará su poder sobre la tierra para consolar a su iglesia. Y ese poder lo presenta Joel de una manera especial. Sucederá que de esto que derramaré, Léelo de nuevo. sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. Detengámonos ahí, Clara Mercedes. Eso es una lectura tan bella, Johnny. Esto aquí nos dice que Dios tiene una promesa. Y antes de la segunda venida de Cristo, antes de la consumación de lo que sucedió
a la mujer que se tuvo que ir al desierto y esas persecuciones que siguieron después y todo este asunto, antes del final de la historia, descenderá el Espíritu de Dios de manera abundante y especial. ¿Tú esperas esa promesa? Claro que sí. Yo la espero en mis días. Pero para eso, Johnny, tenemos que estar preparados. ¿Por qué, Clara? Porque ahí dice que se derramará el Espíritu Santo sobre todos, sobre hijos y hijas. Pero espérate, no puede decir eso. Tiene que decir solamente sobre los ministros ordenados que tienen que ser varones. Así es que dice, Clara. No. Léelo de nuevo, porque tiene que haber un error. Solamente Johnny, tienen que enviarle un permiso. Tienen que consultar a la Asociación General, tienen que consultar a las conferencias, tienen que consultar a las uniones, porque no puede ser que el Espíritu Santo sea así, que así a cualquiera. Léelo de nuevo. Sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Ay, qué Espíritu Santo tan indisciplinado. No va a seguir los votos de la Junta. No. Es que Johnny, nosotros en nuestra pequeñez pensamos que podemos domesticar el Espíritu Santo y decirle al Espíritu Santo, no, mira. Sobre esto sí, sobre aquello no. Derrámate sobre esto, porque esto. A esto sí ordenamos, a estos otros no ordenamos. Sí, exactamente. Pero aquí dice que sus hijos. Y sus hijas. No hay diferencia de. No hay diferencia de género. Profetizarán. Sus ancianos. Y sus jóvenes. Tampoco hay diferencia en edades. Clara Mercedes, esto es grande. Léelo más, léelo el verso 29. Grande y bello. Sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. Clara, ¿y qué más? En aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Tampoco Johnny. hay diferencia de clase social, Clara Mercedes. Claro que no. Mira, ya vimos en el capítulo, el versículo 28, que no hay diferencia de género, pueden ser masculinos y femeninos. No hay diferencia de edad, pueden ser ancianos o jóvenes. Y aquí en el versículo 29 dice que no hay diferencia entre posiciones sociales. Porque o sea que pueden los que tenemos credenciales y los que no tienen credenciales también cualifican. Todos. Porque si los esclavos porque los esclavos no tenían credenciales. ¿Tú piensas que podían ordenar como anciano y como pastor a un esclavo? No tenían derecho a nada. Pero los esclavos también van a recibir el Espíritu de Dios. Ese es el grupo más bajo que se pudo conseguir en ese tiempo. Pero hoy en día diríamos los laicos, los que no tienen credenciales, la gente que no tiene educación. Estamos hablando de nosotros que tenemos la educación más alta que da nuestra sociedad occidental, que son doctorados. Pero lo que dice allí es que no hay diferencia. No se va a enviar un memo a la Asociación General pidiéndole permiso para ver a quién le derraman el Espíritu Santo. Y no solamente la Asociación General de los Adventistas, de ninguna iglesia a la que usted pertenezca. Nadie tiene control, si no. Nadie tiene control del Espíritu Santo, solo Dios y el Espíritu Santo deciden lo que van a hacer y cuándo lo van a hacer. Y el verso 30. Realizaré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Todo esto va a suceder antes de la segunda venida. ¿Ha venido el Señor ya pasó o no ha venido todavía el Señor? Todavía no ha venido. Así que todavía esto no ha pasado, suceder. Porque va a suceder antes de la segunda venida. Johnny, Esta es la señal importante, Clara Mercedes. Esta es la señal importante del libro de Apocalipsis y de las profecías de todos los escritos proféticos, porque esto tenemos control tú y yo en la iglesia. Exactamente. Y algo tan importante, muy amados, que nos ven y nos escuchan, es que nosotros podemos decidir darle poder a nuestros jóvenes para cuando el Espíritu Santo se derrame sobre ellos nosotros y estamos empiecen listos a profetizar, nosotros estemos preparados para escucharlos, porque el Espíritu Santo se va a derramar sobre ellos. Y nosotros tendremos que decidir como iglesia si aceptamos la manifestación del Espíritu o si rechazamos la manifestación del Espíritu. Johnny, y no podemos decirle a los jóvenes, no,
Espíritu Santo, no te derrames sobre este joven. No me mira. enviaste un memo a la junta de la iglesia. No, y que está usando sus joyas, o sus que tiene la aretes. faldita muy corta. Ajá, o el que- escote muy grande. Porque el Espíritu Santo se derramó sobre María Magdalena. Y usó a María Magdalena para ungir al Señor Jesús. al ministerio. Pero si hay una condición, Clara Mercedes, hay una condición para recibir el Espíritu. Léela. Y sucederá que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo, porque el monte de Sión y en Jerusalén estarán los libertados, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán aquellos que el Señor ha llamado. Date cuenta las señales que hay aquí para las condiciones para recibir el Espíritu Santo. Primero, invocar el nombre del Señor. Clara Mercedes. Si no invocan el nombre del Señor, no lo van a recibir. Y esa invocación da la salvación. Porque solamente en Cristo hay salvación. Luego, lo segundo es que tienen que estar alabando al Señor. Porque son los libertados, como ha dicho el Señor. Dios tiene que haberlos llamado. Son las tres condiciones. Clara Mercedes, las condiciones no son que la Junta de la Iglesia lo vote. Las condiciones no son que lo apruebe la superintendencia. Las condiciones no son que lo apruebe ningún ser humano. El que aprueba es Dios. Y si no te gusta eso, entonces estás en problema porque estás con la bestia. Uh-huh. Esto es lo único que la iglesia escoge, Clara. Escogemos si vamos a aceptar o si vamos a rechazar el ministerio de Dios sobre los hijos de Dios. Porque Johnny, podemos escoger como iglesia y como grupo si vamos a Rechazar o predicar, aceptar. aceptar el Espíritu Santo o lo vamos a rechazar. Y sabes, Clara, que hay historia en la Biblia de esto. Ya está registrado estas dos maneras de pensar. Vamos a leerlo en Números. Entonces Moisés salió y dijo al pueblo las palabras del Señor. Reunió a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los hizo estar de pie alrededor del tabernáculo. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló. Tomó del espíritu que estaba sobre él y lo puso a los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu posó sobre ellos, profetizaron, pero no continuaron haciéndolo. Pero en el campamento habían quedado 2 hombres. Uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Sobre ellos también se posó el Espíritu Santo. Ellos estaban entre los que habían sido inscritos, pero no habían ido al tabernáculo. Y comenzaron a profetizar en el campamento. Entonces un joven, de eso que hoy en día llamamos... Chismoso. Exactamente. Corrió e informó a Moisés diciendo, Eldad y Meldad profetizan en el campamento. Luego intervino Josué, hijo de Nun, quien era ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo, Señor mío, Moisés, impídeselo. Y Moisés les respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá que todos fueran profetas en el pueblo del Señor y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Johnny, eso está bellísimo, porque nosotros tenemos que escoger a quién vamos a imitar y a seguir. Exactamente. Si los consejos de Moisés, que debemos dejar a todos que reciban el Espíritu Santo, que profeticen, o debemos hacer como Josué, hijo de Nun, impídeselo, impídeselo. No pueden profetizar aquí. Pero Clara, tú te estás adelantando porque vamos a analizar esto paso por paso, pero bueno. yo te veo que tú estás en fuego, así que sigue con el fuego. Explícanos. Sí, porque no podemos, tenemos que escoger si ser como Josué, impedirles, decirle, no, tú no te has bautizado. Pero Clara, date cuenta que Josué lo que quería era el orden. Claro. ¿Hay algo de malo en seguir lo que dice el manual de iglesia, seguir el orden? ¿Hay algo de malo en eso? No. Sí hay algo de malo. Pero hay algo de malo cuando se contradice con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Ahí es que está la cosa. Ahí está. Tenemos que decidir qué es lo primero.
Si lo primero es la institución y sus normas, o lo primero es la palabra de Dios y el Espíritu Santo y su voluntad. Ese es el conflicto que había en el tiempo de Moisés y ese es el conflicto que hay hoy en la iglesia también. Y hay muchos preocupados como los fariseos de estar del lado de la ley. Pero como los fariseos equivocados son sepulcros blanqueados. Y el Señor y su Espíritu limpiará todo lo que quiere limpiar, porque Él es el único que limpia. Nosotros lo que sabemos es lo que dice la Escritura. Vamos a analizar. Por un lado están los 68, Clara. ¿Fueron al tabernáculo? Espérate, antes de leer, vamos a hablar de quiénes son cada uno. Date cuenta, Clara, que eran 70 los que Moisés llamó, que fueron escogidos por el pueblo, porque el pueblo los reconoció. Estos 70. Pero se dividieron en dos. Lo curioso es que la historia dice que los 70 recibieron el Espíritu, que los 70 estaban presentes. Míralo aquí. Y lo puso sobre los 70 ancianos, pero no fue verdad porque no estaban ellos allí. Ellos estaban en el campamento. Entonces contaron mal, eran 68 que habían ahí. Exacto, pero los contaron como que fueron todos, porque esa es la manera del conteo de Dios. El conteo de Dios es inclusive. No sabemos por qué Eldad y Medad se quedaron en la casa. ¿Por qué tú piensas que ellos se quedaron? ¿Quién sabe si no se sentían bien? Estaban enfermos o estuvieron toda la noche cuidando a la esposa que estaba dando a luz. Las dos esposas estaban encintas. No sabemos. No sabemos. No sabemos si fue que comieron mucha pizza el día anterior, mucho maná. Lo que sí sabemos y tuvieron es que dolor se de quedaron. estómago. Lo que sabemos es que se quedaron. No fueron a la ordenación, a la iglesia. No habían ido al tabernáculo. Y sí los otros fueron al tabernáculo. Entonces, uno participó de la ceremonia de la institución y los otros no participaron de la ceremonia de la institución. ¿Tú te acuerdas del día de nuestra ordenación? Sí, en Honduras. Y estuvimos allí recibiendo el llamado y escuchando el sermón y el cometido. Y todos nos presentamos, todos los que fuimos ordenados estuvimos presentes. Imagínate que dos no hubieran llegado y que también hubieran sido ordenados por el Espíritu de Dios. Eso es semejante a lo que sucedió aquí. Claro. ¿Qué hubiera hecho la Junta de la Unión? ¿Qué hubieran hecho la Junta de la Misión? ¿Qué hubiera pasado con los pastores ordenados? Le hubieran dicho, no, en la próxima ordenación lo ordenamos porque no estuvieron. Tomó el espíritu que estaba sobre él y lo puso sobre los 70 ancianos. Que es lo que dice, pero eran en realidad 68. Sobre ellos también posó el espíritu, dice, de Eldad y Medad, lo que se quedaron. Y no vamos a poder explicarlo más porque esto es todo lo que nos dicen. Moisés le dijo, ¿tienes tus celos por mí? Y yo creo que sí, que tenía celos. Pero en realidad probablemente no eran celos por Moisés. Porque Moisés ya estaba decrépito y estaba por morir. Y el que iba a quedar en control era Josué. Y él decía, yo quiero tener control. Porque las cosas hay que hacerlas bien o no se hacen. Porque yo quiero que haya orden en la casa de Dios. ¿Hay algo de malo de decir, yo quiero que haya orden en la casa de Dios? ¿Hay algo de malo que decir eso, claro? No, pero hay que tener más amor y ser más inclusives. Pero si yo quiero que haya orden en la casa de Dios. Por eso dice, ojalá que todo el pueblo profetice y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Amados, nos toca a cada uno decidir. ¿Qué decidirá usted? ¿Deseas ser como Moisés, incluir a todos? ¿O deseas ser como Josué? Impídelos. Muchas gracias. Muchas gracias.